bien, estamos listos para la entrevista. Nos acompaña Amaury Mogollón, especialista en campañas electorales, director general de la consultora Acción Política, y por supuesto le damos la bienvenida a JN Noticias. ¿Qué tal, Amaury? Hola, muchas gracias, Mirta, muchas gracias por la invitación a tu programa JN Noticias. A ti, muchísimas gracias por acompañarnos. Como veíamos en la nota, el día de ayer empezó ya por todo lo alto el EDIRCOM Electoral 2018. Tú llegas a nuestro país justamente por invitación del director de Henry Rafael. Sabemos que el día de ayer has podido compartir con algunos candidatos, bueno, con los visitantes en general de este encuentro. Y nos gustaría que nos cuentes en principio qué es lo que te ha parecido, qué es lo que has podido compartir con ellos. Bueno, para mí todo un gusto, siempre lo digo, llegar a Perú, específicamente a Lima, una linda ciudad, y siempre muy bondadosa con todos los visitantes. El primer encuentro del EDIRCOM electoral, el día de ayer estuve disertando sobre la planeación estratégica de campañas electorales y las campañas de posicionamiento permanente. Estuve compartiendo con el público sobre las estrategias que venimos implementando tanto en México como Guatemala, República Dominicana, Colombia, Paraguay y Venezuela, donde hemos tenido la oportunidad de hacer campañas electorales y proyectos de comunicación de gobierno. Perfecto, yendo justamente con ello, la comunicación política y la importancia que tiene dentro de la planeación estratégica, dentro de una campaña electoral. ¿Qué podrías comentarnos? La comunicación política, o mejor dicho, los políticos hoy en día deben de entender que la comunicación política o la política como tal ya cambió. Cuando yo digo que ya cambió es que hace 4 años o hace 5 años el proceso electoral al que se sometieron hoy en día es totalmente diferente. ¿Por qué diferente? Tenemos que entender que todos estos avances tecnológicos, científicos que se vienen dando hoy en día, el elector es difícil de persuadir o de conquistar ese elector que se manifiesta o se va a manifestar el próximo 7 de octubre en la contienda electoral, bien sea por un candidato de derecha, de izquierda o de centro. La comunicación política parte desde la investigación, o mejor dicho, las campañas electorales desde la investigación, donde todo candidato, Mirta, esto es muy importante, todo candidato debe de entender que para hacer hoy en día una campaña de altura, una campaña moderna, tiene que invertir un dinero o invertir un recurso en la investigación. ¿Por qué invertir en la investigación? Porque cuando haces una buena investigación electoral, vas a poder detectar a qué público le vas a hablar, cuáles son las necesidades ciudadanas o las demandas ciudadanas como tal, y cómo llegar ese mensaje o aterrizar esos mensajes de campaña, tanto un mensaje rector como los mensajes paraguas hacia los distintos nichos y poder conquistar ese voto. Muy bien, bueno, pues es importante la investigación, la medición, ¿no? Todo ello es parte de una estrategia previa incluso a salir a las calles. Tiene que ser de esa manera y lo entendemos así como lo cuentas, Amaury. Ahora, si tenemos que hablar sobre los profesionales detrás de la comunicación política, se dice mucho pues que se requiere por un lado de comunicadores y de políticos, ¿no? Políticos que entiendan de comunicación, pero también comunicadores que sepan hacer política en la práctica. ¿Cómo se consigue, ¿no?, este balance? Es un punto de encuentro entre los políticos que deben de saber de comunicación y los comunicadores que deben de entender la política. Y no solo entenderla, sino que tienen que sentir pasión por la política y buscar enaltecer la política. Que comiencen a hablar de política en mayúscula sostenida. ¿Por qué lo digo en mayúscula sostenida? Porque el objetivo de todo buen político y de todo consultor, el que está en la sombra, el que está detrás del candidato, realizando esa planeación de campaña estratégica con el objetivo de conseguir la victoria electoral, el objetivo es que al ciudadano le vaya bien, que le vaya mejor, que el ciudadano sienta que una persona llegó a gobernar, hizo una buena gestión y muy probablemente se vaya a someter, dependiendo del país y de la norma electoral, que se vaya a someter a un proceso de reelección. Claro. Entonces, nosotros hoy en día, desde la sombra, trabajamos articuladamente con los equipos de campaña y le marcamos una ruta a seguir, que esa ruta a seguir parte de lo que decía anteriormente, la investigación electoral. Una vez que tienes una buena investigación, haces todo el planteamiento estratégico y comienzas a aterrizar estrategias de campaña y tácticas. Ahora, estamos hablando un poco de aquella comunicación que nos acerca al ciudadano, pero ¿cómo se maneja todo lo que comunica el mismo candidato, ¿no?, lo que comunica la organización política, y en fin, ¿no?, todas aquellas, no sé si herramientas que tiene a su disposición? Bueno, acabas de decir algo muy importante. Todo en política comunica. Cuando hablamos de un candidato y de partidos políticos, tienen que haber estrategias totalmente diferentes. Diferentes con un punto de encuentro. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en campañas electorales donde el partido político no le suma al candidato.
pero a través de la medición logramos detectar que ese partido no le suma y buscamos resaltar la figura del candidato. Y hay en otras latitudes donde hemos visto que el partido, la estructura, la militancia sí le suma al candidato y ese candidato más bien lo que hace es restarle, le genera negativos a ese partido político. Entonces, tenemos que tener una estrategia focalizada para el candidato, para el partido o incluso, Mirta, para la esposa o la primera dama o aquella gestora social que va a trabajar de la mano con el candidato. Bueno, y regresamos nuevamente a lo que tú decías, ¿no? La medición, la evaluación, el diagnóstico, digamos, todo minuciosamente estudiado, ¿no? Previo a comunicar algo. Esto es ciencia. Esto es ciencia. Tenemos que estudiar y ver cuál es el comportamiento científico o el comportamiento del elector y poder llegar a ese elector y conquistar el voto. Ahora, en esta ciencia hay también imprevistos, ¿no? Porque la política está pues llena de esto, más aún cuando estamos en campañas electorales. De pronto pueden salir un titular comunicando una cosa, ¿no? Incluso un opositor. ¿Cómo se maneja el concepto de crisis en la actualidad dentro de una campaña política? Bueno, para mí crisis, o mejor dicho, gobierno es sinónimo de crisis. Hay gobiernos que permanecen en una constante crisis. Y hay campañas electorales donde todo buen consultor y todo buen equipo estratégico debe tener un manual para gestionar la crisis. Y saber, yo siempre lo digo, cuando voy a la entrevista con el candidato o con el cliente, le digo, imagínate que vienes a la iglesia y te vas a confesar con el Padre. Necesito saber todo lo que has hecho y todo lo que consideres que nos pudiesen atacar para nosotros construir un manual de crisis con el objetivo de tener adelantarnos a la crisis que se va a presentar en toda campaña, porque hay campañas donde llegan profesionales de la comunicación, consultores que llegan directamente a atacar. Yo por lo menos el estilo desde la consultora que lidero Acción Política, tratamos de hacer una campaña bonita, una campaña de color, una campaña propositiva con el objetivo de persuadir o de conquistar ese voto a través de las ofertas electorales. Evidentemente hay campañas donde a uno llegan y le buscan atacar, pero uno en la medida de lo posible no puede dejarse marcar la agenda del adversario. Uno tiene que seguir el rumbo y de estar focalizado al día de la elección, al día de que ese es el día donde se gana la elección. Claro, qué bueno que lo menciones. Sin duda la ética tiene que tener un valor, ¿no? Prioritario en aquello que se comunica también, porque muchas veces escuchamos del candidato o de la candidata aquello pues que se repite por todos lados, ¿no? No necesariamente aquello que se ajusta a la verdad. Es totalmente muy cierto y la ética juega un papel fundamental en las campañas y yo le hago el llamado a todos los profesionales de la comunicación y a todos los candidatos a realizar campañas de altura, campañas que reivindiquen la política y comiencen a hablar de política en mayúscula sostenida. El papel del experto, ¿no? Del comunicador político es muy importante, claro que sí, pero ¿dónde queda la preparación del candidato? ¿No? ¿Qué tanto se involucran los candidatos en sus campañas? ¿Qué tanto saben ellos de comunicación? Tú hacías un llamado y decías, tienen que entender que hay que invertir, ¿no? en un equipo, en la estrategia. Esto significa que aún no hay mucha conciencia se está esperando quizá que el equipo detrás sea el que tenga la fórmula mágica para ganar una elección. Mira, el llamado es para todos aquellos candidatos que tienen que entender que se deben de preparar. Desde el primer día que deciden marcar un proyecto político o hacer vida política, deben de comenzar a prepararse, a estudiar sobre el comportamiento electoral, sobre la norma electoral, sobre las nuevas estrategias de comunicación, sobre oratoria, media training, publicidad política, hoy en día incluso sobre marketing político digital, los mismos candidatos. ¿Por qué? Porque los ciudadanos hoy en día dicen, bueno, muy buena la gestión de redes sociales, pero ¿será que el candidato sí conoce cómo se maneja el Facebook? Cómo se maneja el Twitter. O lo hará él, o el quién Instagram. Lo hará. Claro, siempre está la duda dentro del elector y dice, ¿será que estoy hablando con el candidato o me está respondiendo un equipo detrás del candidato y mi mensaje cuando busco generar un contacto con el candidato no le está llegando? Nosotros desde Acción Política realizamos talleres focalizados en las diversas áreas de campaña electoral, donde le enseñamos a los candidatos también a gestionar sus redes sociales para que entiendan la importancia hoy en día que juegan las redes sociales en todas las campañas electorales. Y el llamado es a esos candidatos que si quieren ganar, quieren llegar a un buen puerto, que se preparen y no dejen toda la responsabilidad en su equipo de campaña. ¿Por qué? Porque está en juego su futuro
político y el futuro de su nación. Por supuesto, es un trabajo en conjunto, entonces, digamos, ¿no? Está el estratega detrás, pero también tiene que hacer un esfuerzo el candidato o la candidata por prepararse, como bien has dicho. Una vez que el candidato o la candidata son escogidos, ¿dónde quedan todos estos esfuerzos de comunicarse y acercarse al ciudadano? Los esfuerzos, desde mi que punto vemos de en vista, campaña, y hay ¿no? algo Muy activos. Muy curioso, porque hoy en día cuando llegas y haces investigación, nosotros hemos tenido la oportunidad de investigar en 6 países de Latinoamérica. Cuando digo investigar es hacer estudios de opinión, estudios cualitativos, estudios cuantitativos y entrevista a profundidad. Pero cuando le dices al ciudadano de a pie, al ciudadano común, le dices, él es político y simplemente por decirle que es político ya genera rechazo ante la ciudadanía. ¿Por qué generan rechazo ante la ciudadanía? Porque los ciudadanos de a pie ya no están creyendo en los políticos. Y es por eso que en muchos países hoy en día están saliendo candidaturas ciudadanas. Hay estrategias donde buscan posicionar a un producto político como un candidato ciudadano, un candidato del común, un candidato de a pie. ¿Por qué un candidato de a pie? Con el objetivo de generar confianza dentro del mismo elector, que la gente se sienta identificada y diga, ah, es que el candidato es igual a mí. Se monta en un autobús o en un bus, en un taxi, sabe muy bien cuál es la problemática que tenemos en Lima, sabe muy bien cuál es la problemática que tenemos en la Ciudad de México, sabe muy bien cuánto necesita para ir a hacer un mercado, sabe muy bien cuánto necesita para pagar el colegio o los servicios. Entonces hay estrategias que son más focalizadas hacia vender un candidato como un ciudadano. Muy bien, partiendo, imagino, evidentemente también de lo que el candidato es. Lo que ¿no? el Porque no es, se puede construir tampoco, digamos, una imagen de la nada, ¿no? Tiene que mantener su esencia, lo que el candidato es, y siempre buscando generar confianza en el ciudadano. ¿Y esa confianza cómo se genera? ¿Cómo se genera esa confianza? Cumpliéndole, manteniendo el contacto directo con ese ciudadano y manteniendo siempre informes de gestión y decirle, te prometí que iba a hacer obras, aquí están las obras. Te prometí que iba a tener un gobierno transparente, aquí están las cuentas claras de la alcaldía o de la gobernación. Y mi gobierno viene siendo transparente. Te prometí que dentro de mi gobierno generaría oportunidades hacia la mujer o los jóvenes o tendría programas de emprendimiento y estos son los programas de emprendimiento que tengo hoy en día. Muy bien, bueno, muchísimas gracias Amaury por habernos acompañado. Sabemos que tienes una publicación. Bueno, si quieres mostrarlo a los televidentes, por supuesto te invito a hacerlo. El día de ayer lanzamos acá en la ciudad de Lima, en Perú, la revista Acción Política. Hoy en día esta revista tiene presencia en 4 países y justamente hace un año, tal día como hoy, en la ciudad de Cartagena, lanzamos el primer ejemplar, Felicidades. Mirta, lanzamos el primer ejemplar hace un año. Y esta revista, ¿qué es lo que busca? Busca contribuir con la profesionalización de la política. Hay material de colegas de toda Iberoamérica, colegas que se vienen especializando en comunicación política, movilización electoral, marketing digital, el Big Data, y ellos a través de su experiencia buscan plasmar contenido editorial de calidad que contribuyan con la profesionalización de la política. Muy bien, felicitaciones, muchísimas gracias por habernos acompañado y por supuesto, si quieren buscar más de estos ejemplares, ¿dónde los pueden tener? Bueno, estos ejemplares van a estar distribuidos a la clase política y a los líderes de opinión del país. Van a lo venimos haciendo. Sí, hoy en día tenemos presencia en Colombia, República Dominicana, Venezuela y Perú. Próximamente vamos a seguir en otros países de Latinoamérica. Hemos conversado con Amaury Mogollón, especialista en campañas electorales. Es momento de hacer una pausa. No se muevan, retornamos con mucho más aquí en JNE Noticias.